Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de algunas propiedades de los núcleos de los átomos. Todos los núcleos de los átomos están compuestos principalmente por dos tipos de partículas, protones y neutrones. Tenemos una excepción que es el núcleo de hidrógeno ordinario, es decir, el hidrógeno en su forma más común, que es un solo protón. Existen casos extraordinarios donde también estos núcleos de hidrógeno también tienen el protón y el neutrón, pero no es común. Describimos el núcleo atómico por la cantidad de protones y neutrones que contiene utilizando las siguientes cantidades. El número atómico Z, que es igual al número de protones en el núcleo, a veces llamado número de carga. El número de neutrones n, que es igual al número de neutrones en el núcleo. El número de masa A igual a Z más n, que es igual al número de nucleones. Esto quiere decir el total de neutrones más protones en el núcleo. Un nucleido es una combinación específica de número atómico y número de masa que representa un núcleo. Al representar nucleidos es conveniente utilizar el símbolo AZX para transmitir el número de protones y neutrones, donde X representa el símbolo químico del elemento. Por ejemplo, 5626 hierro tiene un número de masa 56 y un número atómico 26. Por lo tanto, contiene 26 protones y 30 neutrones. Cuando no es probable que surja confusión, omitimos el subíndice Z, porque el símbolo químico siempre se puede utilizar para determinar Z. Por lo tanto, 1819F es lo mismo que 18F y también se puede expresar flúor 18 o F18. Los núcleos de todos los átomos de un elemento en particular contienen el mismo número de protones, pero a menudo contienen diferentes números de neutrones. Los núcleos relacionados de esta manera se denominan isótopos. Los isótopos de un elemento tienen el mismo valor Z, pero diferentes valores de N y A. Otro isótopo del flúor es el 19F, que no es radioactivo. La abundancia natural de isótopos puede diferir sustancialmente. Por ejemplo, tenemos 1116C, 1216C, 1316C y 146C. Perdón, 11,6C, 12,6C, 13,6C y 14,6C son 4 isótopos de carbono. La abundancia natural del isótopo 12,6C es aproximadamente del 98.9%, mientras que la del isótopo 13,6C es solo del 1.1%. Algunos isótopos, como el 11,6C y el 14,6C, no se producen de forma natural, pero pueden producirse por reacciones nucleares en el laboratorio o por rayos cósmicos. Incluso el elemento más simple, el hidrógeno, tiene isótopos 1,1H, el núcleo de hidrógeno ordinario 2,1H, deuterio y 3,1H el tritio. Ahora hablemos de la carga y de la masa. El protón lleva una sola carga positiva E igual en magnitud a la carga menos E del electrón. E igual a 160 por 10 a la menos 19C. El neutrón es eléctricamente neutro, tal como su nombre lo indica, debido a que el neutrón no tiene carga. Fue difícil de detectar con los primeros aparatos y técnicas experimentales. Hoy en día los neutrones se detectan fácilmente con dispositivos como centelladores de plástico. Las masas nucleares se pueden medir con gran precisión utilizando un espectrómetro de masas y mediante el análisis de reacciones nucleares. El protón es aproximadamente 1836 veces más masivo que el electrón y las masas del protón y del neutrón son casi iguales.
La unidad de masa atómica U se define de tal manera que la masa de un átomo del isótopo 12C es exactamente 12U, donde 1U es igual a 1.630539 por 10 a la menos 27 kilogramos. Según esta definición, el protón y el neutrón tienen cada uno una masa de aproximadamente 1U y el electrón tiene una masa que es solo una pequeña fracción de este valor. Quizás se pregunte cómo se puede combinar 6 protones y 6 neutrones, cada uno con una masa mayor que 1U, con 6 electrones para formar un átomo de carbono 12 con una masa exactamente de 12U. El sistema ligado de 12C tiene una energía en reposo menor a la de 6 protones separados y 6 neutrones separados. Dado que E sub R es igual a m por c al cuadrado, esta menor energía en reposo corresponde a una masa más pequeña para el sistema ligado. La diferencia de masa explica la energía de enlace cuando las partículas se combinan para formar el núcleo. A menudo es conveniente expresar la unidad de masa atómica en términos de su equivalente de energía en reposo. Para la unidad de masa atómica tenemos que E sub R es igual a m por c al cuadrado. Esto es igual a 1.600539 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto por 2.997992 por 10 a la 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, lo cual da 931.494 MeV, donde hemos estado usando la conversión 1 electronvolt a 1.602176 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, con base a la expresión de la energía en reposo, los físicos nucleares a menudo expresan la masa en términos de unidad de MeV entre c al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una tabla donde mostramos varias partículas, su peso en kilogramos, en masa y en MeV entre c al cuadrado. Ok, ahora hablemos acerca del tamaño y la estructura de los núcleos. En los experimentos de Rutherford, los núcleos cargados positivamente de átomos de helio, partículas alfa, se dirigieron a una delgada pieza de lámina mecánica. A medida que las partículas alfa se movían a través de la lámina, a menudo pasaban cerca de un núcleo metálico. Debido a la carga positiva, tanto en las partículas incidentes como en los núcleos, las partículas fueron desviadas de sus trayectorias en línea recta por fuerza repulsiva de Coulomb. Rutherford usó el modelo de análisis de sistemas aislados en el sentido de la energía para encontrar una expresión para la distancia de separación d en la que una partícula alfa se acerca a un núcleo de frente y es girada por la repulsión de Coulomb. En tal colisión frontal, la energía mecánica del sistema del núcleo partículas alfa se conserva. La energía cinética inicial de la partícula entrante se transforma completamente en energía potencial eléctrica del sistema cuando la partícula alfa se detiene momentáneamente en el punto de aproximación más cercano, que es la configuración final del sistema, antes de retroceder por el mismo camino. Bien, entonces aplicando el principio de conservación de la energía al sistema se obtiene que el cambio de K más el cambio de la energía potencial del electrón es igual con 0. Bien, entonces tenemos que esto es 0 menos 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más K sub E, Q1 por Q2, entre la distancia, menos 0 igual con 0, donde m es la masa de la partícula alfa y v es su velocidad inicial. Entonces, al resolver para d obtenemos lo siguiente. La distancia es igual a 2 k sub e q1 por q2 entre m por v al cuadrado. Esto es igual a 2
kappa sub e por 2e por ZE entre m por v al cuadrado. Bien, entonces esto es igual a 4 veces kappa sub e z por e al cuadrado entre m por v al cuadrado, donde z es el número atómico del núcleo objetivo. A partir de esta expresión, Rutherford descubrió que las partículas alfa se acercaban a los núcleos dentro de 3.2 por 10 a la menos 14 metros, cuando la lámina estaba hecha de oro. Por lo tanto, el radio del núcleo de oro debe ser menor que este valor. A partir de los resultados de sus experimentos de dispersión, Rutherford concluyó que la carga positiva en un átomo se concentra en una pequeña esfera a la que llamó núcleo, cuyo radio no es mayor de aproximadamente 10 a la menos 14 metros, debido a que longitudes tan pequeñas son comunes en la física nuclear. Una unidad de longitud conveniente de uso frecuente es el femtómetro, FM, que a veces se llama Fermi y se define como un Fermi es igual a 10 a la menos 15 metros. A principios de la década de 1920, se sabía que el núcleo de un átomo contiene protones Z, y tiene una masa casi equivalente a la de los protones A, donde en promedio A es aproximadamente 2Z para núcleos más ligeros y Z menor o igual que 20 y A mayor que 2Z para núcleos más pesados. Entonces, para dar cuenta de la masa nuclear, Rutherford propuso que cada núcleo también debe de contener partículas neutras AZ, que llamó neutrones. En 1932, el físico británico James Chadwick, quien vivió de 1891 a 1974, descubrió el neutrón y recibió el Premio Nobel de la Física en 1935 por este importante trabajo. Desde la época de los experimentos de dispersión de Rutherford, una multitud de otros experimentos han demostrado que la mayoría de los núcleos son aproximadamente esféricos y tienen un radio promedio dado por R igual a A minúscula por A mayúscula a la 1/3, donde A es una constante igual a 1.2 por 10 a la menos 15 metros y A mayúscula es el número másico. Debido a que el volumen de una esfera es proporcional al cubo de su radio, se deduce que el volumen de un núcleo que se supone esférico es directamente proporcional a A mayúscula. El número total de nucleones, A mayúscula es el número total de nucleones. Esta proporcionalidad sugiere que todos los núcleos tienen casi la misma densidad. Cuando los nucleones se combinan para formar un núcleo, se combinan como si fueran esferas apretadas. Este hecho ha llevado a una analogía entre el núcleo y una gota de líquido, en la que la densidad de la gota es independiente de su tamaño. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Considere un núcleo de número de masa A mayúscula, que contiene protones y neutrones, cada uno con una masa aproximadamente igual a m. Encuentre una expresión aproximada para la masa del núcleo. Debido a que las masas de protones y neutrones se aproximan como m minúscula, la masa del núcleo es aproximadamente A por m. Bien, el siguiente inciso nos pide lo siguiente: encuentre una expresión para el volumen de este núcleo en términos de A mayúscula. Entonces el volumen del núcleo es igual a 4/3 por pi por radio al cubo, lo cual es igual a 4/3 por pi por A minúscula al cubo por A mayúscula. Bien, ahora el siguiente inciso dice: encuentre un valor numérico para la densidad de este núcleo. Entonces vamos a tener que ρ, que es la densidad, va a ser igual a m, la masa del núcleo, y v del núcleo, ¿no?
Entonces esto vamos a tener el volumen del núcleo. Entonces tenemos que esto es A sub m entre 4/3 de pi por A al cubo por A mayúscula. Esto es 3m entre 4pi por A mayúscula. Esto es simplemente 3 por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos entre 4pi por 1.2 por 10 a la menos 15 metros al cubo. Bien, esto es simplemente 2.3 por 10 a la por 10 a la 17 kilogramos entre metros cúbicos. Ok, y si la Tierra pudiera comprimirse hasta que tuviera esta densidad, ¿qué tan grande sería? Entonces, el volumen sería la masa de la Tierra entre la densidad. Esto es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos entre su densidad, que es de 2.3 por 10 a la 17 kilogramos entre metro cúbico. Esto es igual a 2.6 por 10 a la 7 metros cúbicos. Bien, entonces el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. El radio es igual a 3 veces el volumen entre 4pi a la 1/3. Sustituimos y esto es 3 por 2.6 por 10 a la 7 metros cúbicos entre 4pi elevado a la 1/3, lo cual nos da un radio de 1.8 por 10 al cuadrado metros. Increíble, ¿verdad? Este es un resultado bien interesante. Ahora hablemos de estabilidad nuclear. Es de esperar que las fuerzas repulsivas de Coulomb muy grandes entre los protones empaquetados en un núcleo hagan que el núcleo se separe. Debido a que esto no sucede, debe de haber una fuerza de atracción que la contrarreste. La fuerza nuclear es una fuerza de atracción de muy corto alcance. Si esto es alrededor de 2 Fermis, que actúa entre todas las partículas nucleares. Los protones se atraen mediante la fuerza nuclear y, al mismo tiempo, se repelen mediante la fuerza de Coulomb. La fuerza nuclear también actúa entre pares de neutrones y entre neutrones y protones. La fuerza nuclear domina la fuerza repulsiva de Coulomb dentro del núcleo, eso sí, en rangos cortos, por lo que pueden existir núcleos estables. La evidencia del rango limitado de fuerzas nucleares proviene de experimentos de dispersión y de estudios de energía de enlace nuclear. El corto rango de la fuerza nuclear se muestra en la gráfica de energía potencial protón-neutrón o NP, obtenida mediante la dispersión de neutrones de un objetivo que contiene hidrógeno. La profundidad del pozo de energía potencial N-P es de 40 a 50 MeV. ¿De acuerdo? Y hay una fuente, hay una fuerte componente repulsiva que evita que los núcleos se acerquen mucho más cerca de 0.4 Fermis. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en el eje vertical la energía potencial y en el eje horizontal la distancia en Fermis. La fuerza nuclear no afecta a los electrones, lo que permite que los electrones energéticos sirvan como sondas puntuales de los núcleos. La fuerza nuclear es independiente de la carga. Por lo tanto, la principal diferencia entre las interacciones N-P y P-P es que la energía potencial P-P consiste en una superposición de interacciones nucleares y de Coulomb. A distancias menores de 2 Fermis, las energías potenciales P-P y N-P son casi idénticas. Pero para distancias de 2 Fermis o mayores, el potencial P-P tiene una barrera de energía positiva con un máximo de 4 Fermis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros la
la gráfica P-P, donde, bueno, en el eje vertical tenemos la fuerza potencial, la energía potencial, y en el eje, en el eje horizontal tenemos la distancia, el radio, dado en Fermis. La existencia de la fuerza nuclear da como resultado aproximadamente 270 núcleos estables. Se han observado cientos de otros núcleos, pero son inestables, lo que significa que se desintegran espontáneamente mediante un proceso generalmente llamado radiactividad. Sí, entonces en la figura que mostramos a continuación se muestra un gráfico del número de neutrones n frente al número atómico z para varios núcleos estables. Vamos a observar que los núcleos estables están representados por puntos negros, que se encuentran en un rango estrecho llamado la línea de estabilidad. Observe que los núcleos estables a la luz contienen un número igual de protones y neutrones, es decir, n igual con z. Observe también que en núcleos pesados y estables, el núcleo de neutrones excede el número de protones por encima de z igual a 2O. La línea de estabilidad se desvía hacia arriba de la línea que representa n igual con z. Esta desviación puede entenderse reconociendo que a medida que aumenta el número de protones, aumenta la fuerza de Coulomb, lo que tiende a romper el núcleo. Como resultado se necesitan más neutrones para mantener el núcleo estable, porque los neutrones solo experimentan la fuerza nuclear atractiva. Finalmente, las fuerzas repulsivas de Coulomb entre protones no se pueden compensar con la adición de más neutrones. Este punto ocurre en z igual a 83, lo que significa que los elementos que contienen más de 83 protones no tienen núcleos estables. Sí, entonces aquí tenemos los puntos negros de los cuales estamos hablando, es decir, la línea de estabilidad, y tenemos esta línea roja punteada que corresponde a la condición n igual con z, donde z, bueno, tenemos aquí el número atómico y en el eje vertical tenemos el número de neutrones n mayúscula. Bien, y con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.